¿Cómo están, compañeros? Buenas noches a todos. Mientras van ingresando todo el resto de los que componen nuestra clase de Derecho Constitucional 1, les voy a pedir que vayan poniendo sus nombres y apellidos en nuestro chat de esta plataforma Zoom con la finalidad de poder consignar la asistencia. ¿Ya? Vayan poniéndolo, por favor, y de esa manera vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Esperamos unos minutos entonces.
Bueno, compañeros, hemos esperado unos buenos minutos a que puedan ingresar todos o todo el resto de nuestros queridos compañeros de nuestra clase de Derecho Constitucional 1. El día de hoy, 19 de agosto, jueves 19 de agosto, vamos a comenzar entonces con lo que nos corresponde al tema de avance. Estamos viendo en imágenes, bueno, estamos viendo acá en nuestra pizarra virtual lo que es el origen del derecho constitucional. A partir del texto de Dermisaki, página 25 de nuestro dossier, estamos avanzando y viendo lo que es la evolución del derecho constitucional. Hemos visto el derecho constitucional en la antigüedad, en la Edad Media. Vamos a ver lo que es el derecho constitucional, y la anterior clase lo hemos estado hablando ya, lo que es el derecho constitucional inglés, el constitucionalismo inglés, comenzando a partir de ahí, pero que sin embargo, tal vez rememorando un poquito lo que hemos visto en la anterior clase, hemos hablado de que esta historia, según Lowenstein, nos decía que la historia del constitucionalismo no puede ser otra cosa que la búsqueda por el hombre político de cualquier limitación que pueda existir. Limitación, hablamos de un poder absoluto, de quien venga a detentar el poder momentáneamente. ¿Por qué tal vez podemos entender que este pensador nos refiere al aspecto de tener que limitar ese poder que no puede llegar a ser absoluto para ningún gobernante? Ese poder que no puede ser absoluto para quien llegue de manera momentánea a detentar el poder. Porque va a tener que nacer una constitución que, dense cuenta, principalmente Lowenstein nos viene a referir ese aspecto, dada la importancia real que existe, de que ninguna persona pueda llegar a tener en primera instancia el poder absoluto. Que existan limitaciones basadas en un texto constitucional, tal vez así podemos asumirlo, en un texto codificado, ya actualmente en una constitución, la cual venga a limitarles esos aspectos. Y habla en primera instancia de este aspecto político. Pero ya la Constitución viene de la mano de muchos aspectos necesarios que la sociedad necesita que se respeten. Necesita cumplir además un rol específico dentro de cada uno de los estados. Hay algunos compañeros que siguen ingresando. Les vuelvo a repetir, y muchas gracias más bien a todos ustedes que están presentes el día de hoy en la clase virtual. Es necesario poderles agradecer también, compañeros, el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes hace por seguir y por estar presente en nuestra clase. Y no estar dejando de lado los estudios, compañeros, que en derecho son esenciales. No estaremos hablando de temas de ciencias exactas, donde realmente necesitemos ver un resultado, sino más bien, en nuestra clase siempre tratamos de buscar de que ustedes vuelvan y se vuelvan pensadores, que tengan un criterio respecto a los temas que vamos avanzando. Y no hablamos no solo de los temas, sino de los conceptos que se van dando dentro del estudio del derecho constitucional. La importancia que tiene, la relevancia que tiene actualmente para cada uno de nosotros, que estamos viviendo una situación política un tanto aparatosa, que ha cobrado mayor relevancia a partir de 2019 y muchos años antes también. Aspectos que estamos viendo que no pueden quedar a un lado de la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, basándonos en esos antecedentes históricos que hemos visto, hemos abarcado y hemos hablado de la antigüedad, nuestro texto dossier
espero que no me lo estén menospreciando, que no me estén diciendo ese texto, el docente que nos ha dado este dossier realmente es muy complicado de entender. Bueno, espero que no, compañeros. Doctrinalmente tenemos textos a los cuales tenemos que remitirnos y bueno, espero que lo estén entendiendo en toda la explicación que nosotros estamos dando. Hemos hablado entonces del derecho constitucional en la antigüedad o del constitucionalismo liberal prácticamente, como hemos estado viendo, esta evolución histórica que tiene el derecho constitucional a partir de la antigüedad. Hemos hablado de una edad media donde ya hemos empezado a ver los primeros indicios en los cuales pudiésemos hablar de un rol constitucional, de una situación constitucional que si bien no puede haber llegado en la Edad Media a estar de forma o formalmente instituida, ya existían algunos aspectos que se iban analizando, aspectos que se iban, ¿cómo podríamos referirlo? Enmarcando en algo necesario para el estudio nuestro actualmente. Hemos hablado del feudalismo, hemos hablado de la servidumbre, de las relaciones que existían entre ambos. Hemos hablado de que dentro de este periodo histórico, además, había algún tipo de inmunidad por la cual otorgaba además los monarcas y los señores feudales a la población, y han tenido que nacer ciertos derechos a partir de revoluciones, y como les he dicho, es realmente necesario poder entender muy bien cómo nace en la Edad Media el derecho constitucional, o qué parámetros estaban enmarcando y direccionando lo que actualmente nosotros entendemos como el estudio del derecho constitucional, históricamente hablando. Nos hemos quedado en una edad moderna, la cual se ha dado a partir del Renacimiento. Hablamos de un humanismo, hablamos de un racionalismo, que espero que ustedes ya sepan qué es el racionalismo, porque hemos visto introducción al derecho, filosofía jurídica, conceptos que nacen de muchos pensadores. Hablamos de muchas ramas de conocimiento humano y que van a venir a ser parte del derecho, y más aún parte del derecho constitucional. Hemos hablado, creo, de un constitucionalismo que nosotros hemos denominado como clásico, liberal, un liberalismo político, un liberalismo económico, con la finalidad de poder ver e ingresar a lo que es algo muy esencial dentro del estudio del derecho constitucional, como es el constitucionalismo inglés. No sé si alguien tal vez pudiese ayudarnos a rememorar o recordar qué era el liberalismo político, del cual nosotros, y estaban algunos compañeros participando en la anterior clase, no sé si era Neisa Molina, no sé si estaba el día de hoy, alguna compañera también que nos hablaba algún compañero también que nos había hablado de lo que es, no sé si era Marco Mosqueira, o Willy Vargas también, que había participado respecto a estos temas, si mal no recuerdo, sobre el liberalismo político, el liberalismo económico. Hablamos algo de Adam Smith, que existió, bueno, que se dio en esos parámetros algún concepto. No sé si alguno de ustedes quisiera rememorarnos algo de lo que hemos dicho que era el liberalismo antes de ingresar al estudio de Derecho Constitucional Inglés. ¿Qué era el liberalismo o a qué nos habíamos abocado en el estudio en el liberalismo político? ¿Y por qué dentro de ese constitucionalismo clásico habríamos hablado un poco de lo que es el liberalismo económico? No sé si alguno de ustedes recuerda, compañeros aquí, siempre tratando de hacerles participar con la finalidad también de sumar algunos puntos positivos para lo que va a ser el desarrollo de nuestros trabajos, y me estoy olvidando el desarrollo de nuestro querido primer foro. Me estoy olvidando, pero sin embargo, vamos a ver cuándo es nuestro primer parcial. No sé si alguien me puede ayudar. No lo tengo anotado.
Sí, no, no tengo. Lo tenemos en la plataforma, pero... Bueno, el liberalismo político, compañeros, hablábamos de la liberación del hombre frente al Estado, la liberación del hombre frente a una iglesia predominante en esos tiempos. Hablábamos de una sociedad civil, hablábamos de un Estado en sí, del reconocimiento de algunos derechos naturales, del estudio de un jus naturalismo, de un desarrollo que pudiese dar a partir de una soberanía popular. Y esencialmente dentro de este liberalismo político habíamos abarcado algo y habíamos hablado de algo muy esencial como es la democracia representativa. La instauración de una figura de sufragio. Aspectos que actualmente nosotros vemos dentro de este liberalismo político en el cual nosotros vivimos y esperamos seguir viviendo. De una limitación de poder de quien venga a gobernar a partir de una teoría de separación de poderes. De que no existe un poder común todo para un gobernante. Hace más mal que bien esa figura que pudiese existir que una sola persona acapare todo el poder. Y hay personas que se acostumbran a esa situación. Hay personas que realmente no pueden dejar esa situación. Hay personas que ya actualmente, incluso podemos ver, viven ya de la política. No sé si será porque se sienten poderosos o sienten que tienen cierto tipo de influencia que no debería existir. Hemos hablado de un liberalismo económico. Este liberalismo económico que viene de la mano de la propiedad privada, del respeto a la propiedad privada. Adam Smith nos decía que hablábamos de un motor de la economía. Hablábamos de una economía dirigida. Una economía que no pudiese sufrir una intervención o una manipulación política, una manipulación monetaria, una manipulación financiera de un Estado, y que más bien debería existir una libertad de comercio. Debería existir una libertad de las personas respecto a la circulación que tengan dentro de un Estado, el respeto de esos capitales y el respeto además de los bienes que puedan existir entre Estados. Son dos parámetros esenciales dentro del constitucionalismo clásico y liberal que nos van a venir a dar los parámetros iniciales para entender mejor del por qué y en qué momento se va a venir a dar este. Espero estemos entendiendo, espero que estén cada uno de ustedes reflexionando además sobre estos temas de derecho constitucional y la importancia que tiene actualmente, que vienen a repercutir actualmente en esencia sobre lo que es nuestro Estado. Un Estado que a partir de la Constitución del 2009 ha sido denominado Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a pasar entonces, compañeros, ya que no hay ninguna duda sobre el tema, vamos a pasar a ver de manera un tanto resumida lo que es el derecho o el constitucionalismo inglés. No sé si alguno de ustedes puede recordar, alguno de ustedes puede referirnos por qué del estudio del constitucionalismo inglés. ¿Qué antecedentes de relevancia constitucional pudiesen existir para que nosotros tengamos que estudiar el constitucionalismo inglés? Hablamos de un Estado distinto al nuestro, de una sociedad muy distinta al nuestro. Lo queremos analizar porque nos gusta este Estado, tal vez el norteamericano, nos creemos, somos parte de
de ese denominado imperio inglés? ¿O por qué ustedes creen que tenemos que estudiar? ¿Alguno de ustedes conoce algún antecedente dentro del derecho constitucional inglés que pudiese servirnos para entender el estudio del derecho constitucional actualmente? No sé si alguno de ustedes nos quiere mencionar, referir algo que le llame la atención del estudio del constitucionalismo inglés. Ahí lo vemos al compañero Alex Miranda, tal vez quiere participar. Juan y Nina, Kimi López, que también espero que esté presente, Vladimir Ramírez, y bueno, varios compañeros, Sergio Mamani, también ahí está mi tocayo, que quisiera conocerlos y espero que no sea, por ejemplo, acá Sergio Mamani, no sea de las personas que en las clases presenciales siempre se iba al fondo, apagaban la luz de la parte trasera, ponían su mochila y sus útiles en el pupitre con la finalidad de poderse apoyar un poco y descansar después de una jornada laboral, tal vez, ¿no, compañeros? Porque para los que estaban siempre al fondo de nuestras clases presenciales, compañeros, era a los primeros a quienes nosotros hacíamos participar en las clases. Así que espero que no sean así, compañeros, y espero verlos pronto dentro de las clases, que espero vuelvan a la normalidad de manera gradual hasta antes de que finalice nuestro semestre, y de esa manera también podamos conocernos y hacerlos participar ahí a la compañera también, Fabiana Chura, que acaba de ingresar, creo, podríamos conocerlos y hacerlos participar. No sé si alguno de ustedes quiere referirme a algo que puedan conocer, algo que hayan escuchado respecto a lo que es el derecho constitucional inglés y la importancia de por qué tenemos que abarcar este tema. ¿Ninguno? Nadie, ¿no, compañeros? Espero que estén presentes en nuestra clase. Ahí, Marco Mosqueira, a ver, díganos tal vez algo que nos pueda ayudar. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Marco. Quiero aportar algo, ¿no? Con los años que se van sosteniendo bajo estudios sobre el origen de la Constitución inglesa, se presume, Perfecto. ¿no? ¿Está Presume bien? lo denominado como la Carta Magna, Oh, muy eh, bien. del año 1215, por el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, en aquel entonces. Esto basado justamente, ¿no? Lo que eran los fundamentos jurisdiccionales que se manejaban en Roma. Eh, parte de esa parte de esa premisa justamente para poder ver con una visión futurista para las futuras independencias de lo que hoy en día se conoce como Italia y Francia. Muy bien. Muchas gracias, Marco, como siempre ahí tratándonos de compartir nuevamente sus opiniones, compañeros, ¿no? Bueno, a ver, Neisa Molina, díganos. Buenas noches, doctor. Quizás aportando un poquito es que el constitucionalismo nace en lo que es, o sea, es como el mojón, digamos, ¿no? Así leyendo un poco en el libro, en la, en la, en el constitucionalismo inglés. Por eso es que quizás, y como hemos adoptado ese modelo, entonces quizás por eso es que es importante, ¿no? Podría ser, doctor. Sí, está muy bien, Neisa, muchas gracias. Cristian Torrico, a ver qué más nos puede decir. Buenas noches, doctor. Agregando algunos puntos a lo que me dijeron mis compañeros, mi principal objetivo proyectar reformas de constitución y nuevas leyes en la política. Eso, doctor. Muy bien, muchas gracias por su participación también, Cristian, y tienen todos razón respecto a lo que nosotros queremos abarcar dentro del estudio de Derecho Constitucional al analizar lo que es el constitucionalismo inglés. Ya les he dicho que tengo un video muy interesante una vez que finalicemos de ver esto para que ustedes puedan entender mejor del por qué este docente nos hace ver un video
de un país que tal vez no nos interesa mucho respecto a este tema, que es en esencia un parámetro inicial dentro del estudio del derecho constitucional. Hablamos actualmente de un constitucionalismo inglés porque se basa en una organización política que ha nacido a partir de una monarquía absoluta, inglesa, por encima de todos, a una monarquía que posteriormente viene a ser un tanto subordinada respecto a cualquier tipo de norma jurídica que viene a desarrollarse ya actualmente. No existen ya, lo que son las monarquías. Si bien son reconocidas como tradición de un Estado, como cultura propia de un Estado, ya existe un gobierno que actualmente nosotros debemos asumir que es un gobierno parlamentarista o de gabinete. Es una forma de gobierno que asume el derecho constitucional inglés, donde el monarca puede llegar, y ustedes tal vez lo han visto, no sé si en películas, tal vez leyendo libros, pueden ubicarse, de cierta manera influye sobre un primer ministro. Tal vez alguno de ustedes ve, y en algún momento pude ver una serie específicamente de la monarquía inglesa, no recuerdo muy bien, en una plataforma virtual, muy interesante obviamente de cómo la realeza, ¿no?, influenciaba sobre el gobierno que ya está establecido, a partir de un primer ministro. No recuerdo, era esta señora Margaret Thatcher, una mujer muy decidida y que estaba en momentos muy decisivos en ese país. Y cómo la misma manejaban el país y coordinaba además acciones conjuntamente con la realeza en ese momento, ¿no? Hablamos de un ejecutivo dentro de lo que es el constitucionalismo inglés, que se rige a partir de un jefe de Estado, quien de cierta manera estaría encarnado por un rey o una reina, quienes, como ya sabemos nosotros, tienen un título específico que viene a ser heredado de generación en generación, que se rigen por esa herencia respectiva, que nace de una línea consanguínea específica además, y dentro de la cual no cualquiera viene a ser parte de esa realeza. Hablamos de una estructura específica, obviamente de una forma de gobierno distinta, pero que dentro del estudio de este derecho constitucional inglés viene nominalmente a determinarse cierto tipo de facultades y poderes que eran entregados u otorgados con títulos. Lo nombraban caballero, desde niños vemos, ¿no?, dibujos. Me acuerdo de un dibujo que justamente veía con mi hija la anterior vez, uno antiguo, de este que saca el rey Arturo, creo que es, ¿no?, saca la espada de la piedra, y que estaba predestinado por Dios específicamente para poder sacar esa espada y convertirse en rey muy joven, ¿no? Son ejemplos tal vez y que vienen de la historia a ser relatados mediante un dibujo, obviamente, que nos ayuda a entender un poco mejor de lo que nosotros estamos hablando. Y es que otorgan títulos, condecoraciones a terceras personas, tal vez con la finalidad de poder otorgar algunos aspectos que pueden ser territoriales u otros en ese momento. Además que pueden llegar a disolver algunas de las cámaras, llegan a sancionar, publicar leyes, nombrar ministros de Estado. Hablamos de un primer ministro, como lo estoy venido refiriendo, dentro de lo que es el gobierno, o la forma de gobierno que tiene establecida este Estado inglés, obviamente.
Hablamos de este primer ministro como un jefe de gobierno. Que puede llegar a influenciar a ese primer ministro. Ese es tal vez el poder ejecutivo, el cual nosotros podemos ver y podemos enunciar que está constituido por ese primer ministro con relación a lo que ya ha sido además la corona o el rey o el monarca, ¿no es cierto? Un legislativo que está estructurado en base a una cámara de lores quienes de cierta manera estarían endilgados a la nobleza, una cámara de comunes que ya vienen a ser miembros elegidos por una votación general. Nosotros desde el colegio hemos debido y han debido analizar estos aspectos que yo nunca, la verdad, nunca olvido, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y llamaba la atención, ¿no? La designación y el nombramiento de estas dos, o estos dos tipos de cámaras que vienen a conformar el poder legislativo. La Cámara de los Comunes son miembros que obviamente están elegidos por votación general, y obviamente los lores que de cierta manera ya se entendía que venían de la nobleza, o de la realeza, ¿no es cierto? En ese sentido, por eso nosotros tenemos que entender que esa Cámara de los Comunes tiene mayor preeminencia sobre la Cámara de los Lores porque entendemos que son elegidos por el pueblo. Y es por eso que esta Cámara de los Comunes elige al primer ministro y que además puede decidir en algún momento su dimisión o pueden decidir esa renuncia mediante una moción de censura además. Como acá en nuestro legislativo nosotros vemos cómo se censuran unos a otros con la finalidad de poderlos tal vez esquivar o sacarlos de un lado. Hablamos de tribunales y jueces ingleses que reconocen al legislativo como un titular de la soberanía. Ya respecto al aspecto, podemos ver sobre un aspecto jurisdiccional. Hablamos de un parlamento, una asamblea constituyente, además, que en esencia viene a conformar, o viene esa asamblea constituyente desde siempre, a dar los parámetros esenciales que puedan regir una constitución. Esta asamblea constituyente que de cierta manera impide que algunos órganos jurisdiccionales puedan ejercer el control constitucional, en esencia. Hablamos de esa posición preferente del legislativo sobre el judicial dentro del derecho constitucional inglés. En el derecho constitucional inglés, nosotros también podemos llegar a entender que según algunos autores, y nos dicen, ¿no? Yo sé que acá tal vez en nuestro dossier estamos un poquito más tratando de explicar mejor lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos pudiendo llegar a entender de lo que acá el docente les está explicando. Algunos autores nos decían que el constitucionalismo inglés es sui generis, o de cierta manera debemos entender que es único en el mundo, porque nosotros nos referimos, por ejemplo, en aspectos legales, ¿no? a temas que realmente no tienen mucha relación con otros o que no suceden muy comúnmente sobre ese aspecto sui generis. ¿Y por qué algunos autores nos refieren que este derecho constitucional inglés es único en el mundo? Porque hablan de una constitución que de cierta manera puede llegar a ser flexible, siendo que este Parlamento inglés tiene una plena libertad para poder modificar las leyes constitucionales. Donde toma mayor relevancia una asamblea constituyente y que de dicha modificación que pudiese existir a esa ley constitucional
llegan a adaptarse procedimientos, adaptarse formalidades, solemnidades, todas esas que vienen de la mano para modificar una ley ordinaria. Se habla dentro del derecho constitucional inglés de una supremacía de la Constitución, obviamente. Esta Constitución que es una garantía del legislador de ese país, obviamente, ¿no, compañeros? Es por eso que hace rato nos decía el compañero, nos decía, ¿no? Aquí esencialmente, tal vez en el derecho constitucional inglés, deberíamos hablar algo de lo que es la Carta Magna, 1215. ¿De dónde nació esta Carta Magna? ¿Y por qué actualmente tiene tanta redundancia, tanta relevancia dentro del estudio del derecho en primera instancia y esencialmente dentro del estudio del derecho constitucional? Y hablamos de un año 1215, compañeros, que ya son los primeros documentos escritos que pueden ser relacionados con el derecho constitucional porque nos van a dar algunas libertades a toda esa gente que se encontraba sometida por un soberano, por un rey, el cual había sido designado por Dios. Es lo que entendían. Esos contenidos constitucionales que también pueden no haber estado escritos, pero que generalmente siempre han sido transmitidos de una generación a otra. Dentro del pueblo inglés, obviamente, estamos hablando. Y que de cierta manera daban los parámetros esenciales para que exista un bienestar general, que exista una convivencia pacífica entre todos los que en ese momento conformaban esa sociedad. Dentro del constitucionalismo inglés nosotros tenemos que mencionar, compañeros, por favor, se va a cortar ya, antes de que se nos vaya la sesión, les voy a volver a enviar el link, les pido por favor volverse a conectar en unos momentos, les envío por WhatsApp, por favor.